Buenos días, buenos días. 9:59. Estamos en el aire ya, la Iglesia Cristiana Metodista, localizada en el 42 de la Park. Dios bendiga a su pueblo en esta hermosa y fresca mañana que nos da el Señor. Sea el Señor completando en tu vida lo que ya ha iniciado. Sean todos bienvenidos. Rodi Vidal, el primerito que veo por ahí. Bienvenido, hermano mío, que sea Dios poniendo en el corazón nuestro ese deseo, ese sentir, el querer como el hacer por su buena y perfecta voluntad. Qué bueno, qué bueno. Sí, quedamos a compartir. Si puede compartirlo, hermano mío, Rodi, en el chat de la iglesia y nosotros le damos a compartir también. Así que damos la bienvenida a toda la iglesia. Qué bueno, un domingo más, estando nosotros por acá, este día 29 del mes de marzo, 29 del mes de marzo. Hoy tenemos en nuestra iglesia una programación poderosa, la cual vamos a compartir con todos. Vamos a estar compartiendo las 7 palabras hoy en el 42 de la Park. Así es que le damos la bienvenida a todos los que por allí se den cita. Sí, vamos a estar hoy, 29 del mes de marzo. Y nada, abrigarse. Creo que las temperaturas estarán subiendo. Sí, va a estar subiendo a unos 49 grados. Gloria al Señor. Está fresquecito por ahora. 36 grados está, pero se siente a 28. Así es que abríguese bien, hay una pequeña brisa y sea el Señor guiándonos en todo lo que vamos a ir haciendo. Mientras los hermanos van entrando, vamos a ir nosotros orando. Mientras los hermanos van entrando, vamos nosotros los que ya estamos aquí ir orando para que sea el Señor abriendo las puertas y las posibilidades para que cada uno de los hermanos que van a entrar puedan hacerlo a tiempo y juntos nosotros poder recibir el desayuno espiritual de cada domingo que distribuye la Iglesia Cristiana Metodista localizada en el 42 de la Park en la bella ciudad de Lawrence. Padre, venimos ante ti para darte gloria, honra y alabanza, oh Padre nuestro. Tú que estás en los cielos, santificamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Y te pedimos, Dios, que nos perdones, porque puede ser de que te hayamos fallado de muchas maneras. Señor, perdónanos por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Padre, tenemos confianza de que podemos venir ante tu presencia en este momento, para recibir de ti la unción, la gracia, la dirección en este día de todo lo que vamos a hacer. Señor, nos encomendamos a ti y te presentamos cada uno de nuestros hogares, Señor, donde se estará escuchando esta clase, en el vehículo, donde sea que estemos. Señor, trae bendición, trae tu liberación, trae sanidad, trae paz, Señor, pero sobre todo trae salvación. Señor, mire el tema que tenemos por delante. Necesitamos tu dirección hoy, Dios mío. La vida cristiana, oh Dios, no es simplemente teoría, no es simplemente ser un maestro y conocer de la palabra, oh Dios, es vivencia. Es vivencia. Señor, ayúdanos a vivir y poner en acción esta vida cristiana que tú quieres que vivamos. Padre, estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. Sean todos Ángel Lozada, Natividad, Rafael, Elvis, a Marisol, Reyes, ¿quién más? ¿Quién más ha entrado? Nelson Rodríguez, Rodi Vidales o María, esa es mi mamá. Y ¿quiénes más? Yo sé que hay varios más que están entrando por ahí. Sean todos muy, muy, muy bienvenidos. Gloria al Señor.
Sin más preámbulo, entramos de lleno a la clase vamos a la introducción y agradecemos al Señor todos los hermanos que durante la semana estuvieron exponiendo el desayuno espiritual, tanto en el chat de la Iglesia Cristiana Metodista Informa, como en el ministerio Hombres de Dios en Acción. El lunes estuvimos bajo el tema Jesús salva a una mujer sorprendida en adulterio. Tremendo pasaje bíblico de amor, misericordia y perdón. Martes, un samaritano se compadece de un herido. Samaritano se compadece de un herido, y hablábamos en el chat que este samaritano se fue el prójimo de este enfermo, de este herido. Tremenda porción bíblica también de amor, misericordia y ayuda. El miércoles Jesús se compadece de una multitud hambrienta. Hermano, si usted se da cuenta, todo está enfocado a una vida cristiana en acción. El tema de la clase de hoy, todo está enfocado ¿en qué? En una vida cristiana en acción. No en teoría, sino en práctica. Eso fue el miércoles. Jueves, deberes cristianos. Romanos capítulo 12. Viernes, Jesús se compadece de los enfermos y los que sufren. Sí, esa es la vida cristiana. Y el sábado, ayer concluimos con el tema Jesús se compadece de los que habían perdido un ser querido. Juan capítulo 11, versículo del 1 al 44. Un tremendo material que disfrutamos durante toda la semana, y agradecemos a Dios por esas personas que le dicen que sí a la hermana Cristina y a nuestro hermano Elvis Filpo, que me está ayudando a distribuir estos temas y estas clases. Así que no le tenga miedo, hermano. Dile a ese gigante, yo te venceré. Y dígale a la hermana Cristina, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Si puede ayudar quizás 2 días o 3 días, y así la hermana Cristina solamente tenga que utilizar en una semana 2 personas, eso estaría excelente. Es una idea que estoy dando. Así es que dígale que sí en el nombre de Jesús, porque Filipenses 4:13 lo dice así: todo lo puedo en Cristo, quien es que me fortalece. Gloria al Señor. Entonces, vimos cómo durante toda la semana una vida cristiana se demuestra en acción. Y es tal el caso de la importancia de que nosotros no tan solamente entendamos de que Dios es amor y de que nosotros fuimos amados. Qué lindo es ser amado, pero nosotros estamos llevando a la práctica este sentimiento glorioso que nos llama el Señor a poner en práctica, llamado amor, porque es lo que Cristo demostró durante todas estas acciones que encontramos durante toda esta semana. El amor de Dios puesto en acción. Es tal que en el capítulo 25 del libro de Mateo, allí encontramos un tema después del versículo 31, donde el Señor está hablando, haciendo una parábola o una comparación de lo que va a pasar, o un ejemplo de lo que va a pasar en los días finales, el juicio de las naciones. Y a partir del versículo 35 dice: en el nombre de Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, Señor, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor le responderá, el Rey le responderá y le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, dice el Señor, a mí lo hicisteis. Y hubiera podido dejar esta porción bíblica para el final, pero quise leerla a modo de introducción para que no se me quede, porque algunas veces tenemos tanto material en la mano y no nos da el tiempo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esto es parte de lo que estaba atravesando la iglesia en Galacia, producto a la influencia judaizante que hemos venido trabajando por 3 meses ya. Todo el capítulo, bueno, todo el libro de los Gálatas, ya hoy estamos en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 10, solamente vamos a estar tratando. Pero hemos visto cómo este ambiente de tensión, de juicio, de crítica, de demanda que este grupo ha traído a las iglesias, hasta dónde ha llegado. Esto ha venido a provocar enfrentamientos y enfriamiento a ayudar y servir a los demás. Porque es que, hermano, cuando nos alejamos de la gloriosa guianza del Espíritu de Dios y lo que andamos es en las obras de la carne, va a estar pasando todo lo que nosotros estuvimos parte de lo que nosotros estuvimos hablando el domingo pasado en el capítulo 5 del versículo 19 hasta el 21, donde hablábamos acerca de la manifestación de las acciones de la carne, que eran manifiestas según el versículo 19, que eran o que son y serán, siempre y cuando le demos cabida: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Todo esto y mucho más era parte de lo que se estaba manifestando allí en aquella iglesia. Y no tan solamente en esa iglesia, sino que se extendió a otras. Porque vemos reflejo de todo este contenido en Romanos, en la primera y segunda carta a los Corintios, en Éfeso, en Tesalonicenses. Allí encontramos residuo de todo esto y tiene parte del enfoque, y el apóstol resalta mucho de lo que tiene que ver con las acciones de la carne y también el fruto del Espíritu que debe de estar activo en nosotros. Y hoy, ya para terminar, darle conclusión a esta carta y entrar ya a un segundo trimestre, el cual, hermanos, le decía al pastor anoche que esto es de Dios, cómo el Señor va enlazando todo este material bíblico. Lo escogimos antes de, sí, fue como en diciembre por ahí, noviembre, diciembre, elegimos este material sin estudiar, bueno, sabiendo ya lo que el Señor estaba poniendo en nuestras manos, pero quiero resaltar la guianza del Espíritu en todo esto, porque luego pone el Señor en el corazón del pastor que este va a ser un año de evangelismo, de buscar las almas, de tocar las puertas, de invitar, de llevar el mensaje a los demás. Y el tema que tendremos en el próximo trimestre dice así: el mandato a evangelizar. Ahí vamos a estar por 3 meses. Ese será el tema trimestral para nuestros próximos 3 meses. El mandato
a evangelizar. Y el primer tema de la lección 14 que estaremos estudiando dice el precursor de la evangelización. ¿Qué quiero decir con esto? Que qué lindo es poder andar en el Espíritu. Qué bonito es poder ser guiado por el Espíritu. Cuando andamos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos conduce a lo que Él quiere hacer y respalda lo que Él pone en el corazón de sus siervos. Entonces, aquí viene un tremendo respaldo, aparte de la preparación de los lunes y aparte de la preparación de los miércoles. Gloria al Señor por todo lo que está ocurriendo en derredor nuestro. La vida cristiana puesta en acción es el tema que tenemos para el día de hoy. ¿Y qué es la vida cristiana? ¿Qué podemos entender con esta frase, esta oración? La vida cristiana es vivir crucificado, es vivir, morir con Cristo, pudiéramos decir, es vivir en Cristo, es seguir a Cristo, es ser, pertenecer de Cristo. Porque nosotros, en realidad, hermanos, como dice Colosenses capítulo 3, verso 3, si no mal recuerdo, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Entonces, esta vida cristiana debe de ser puesta en acción. Debe ser puesta en acción. Tenemos tres objetivos, como siempre: reflexionar acerca del pasaje estudiado. Número 2, comprender que la vida cristiana no es teoría solamente. No es teoría. Hay muchas personas que conocen la Biblia, que conocen la palabra de Dios. Y uno empieza a hablar con ellos y ellos se le van delante a uno cuando empezamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Sí, también dice esto y también dice aquello. Y tú estás circunscribiendo tal y tal cosa. Y tú estás citando tal y tal cosa. Se la saben la palabra. Pero ¿están viviendo la palabra de Dios? Porque no es cuestión de conocer. No es cuestión de saber solamente. Es cuestión de accionar sobre eso. Y con eso y a través de eso. Seguro que sí. No es solo teoría. Termina diciendo el segundo objetivo del día de hoy es práctica. Número 3, recordar que el deber del cristiano, el deber nuestro, la responsabilidad nuestra, no es criticar al débil, sino ayudarlo. No es criticar al débil, sino ayudarlo. Muy importante esto. Esto es vida cristiana en acción. Tremendo tema este. Vida cristiana, la vida cristiana puesta en acción. Enseñanza del día de hoy: no hay tal cosa como un cristiano teórico, simbólico, ni mucho menos ritualista. La vida cristiana es eminentemente, sobresalientemente práctica. Lo voy a repetir. No hay tal cosa como un cristiano teórico, simbólico, ni mucho menos ritualista. La vida cristiana es eminentemente práctica. Pensamiento central: la vida cristiana no consiste únicamente en hacer profesión de fe, ya que la fe se expresa en acciones buenas que bendicen al prójimo y honran a Dios.
La vida cristiana no consiste únicamente en hacer profesión de fe, ya que la fe se expresa en acciones buenas que bendicen al prójimo y honran a Dios, no para gloria nuestra, sino para gloria y honra de nuestro Dios. Es muy lindo, y por eso Santiago es tan fuerte en su carta, en sus recomendaciones acerca, hermanos, de las acciones. Muéstrame tu fe, que yo te voy a mostrar mis acciones, y yo te voy a mostrar mis acciones con fe. Todo esto, hermano, va de la mano. Todo va de la mano. Tema Gálatas es el texto áureo, el texto central de esta lección. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Vamos a estar revisándolo más adelante y vamos a entrar de lleno al estudio del día de hoy, que ya es, como le dije, para los últimos que han entrado, es el último estudio de este trimestre de la carta a los Gálatas, donde estamos repeliendo, donde estamos fumigando contra las influencias judaizantes que puedan haber alrededor nuestro, o falsos maestros que vengan a traernos enseñanzas las cuales puedan confundirnos. Ya esta es la última clase de este trimestre, donde estaremos enfocando acerca de estas personas que piensan que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario necesita ayuda para nosotros ser salvos. Hermano, esto es una acción diabólica. El enemigo siempre ha tratado de desvalorizar el gran sacrificio único y suficiente que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz. Él ha querido hacer entender al ser humano de que no es suficiente, de que necesitamos añadirle algo más. Degradar el sacrificio, la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. No, no. Jesús y su sacrificio perfecto no necesitó ayuda para salvar las humanidades, las generaciones pasadas, ni las generaciones que hay presente, ni las por venir. Ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario es y será suficiente para complacer, sí, la demanda del Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jehová de los ejércitos. Dice, entramos de lleno al versículo 1 del capítulo 6. Estamos en el capítulo 6, la carta a los Gálatas, verso 1 hasta el 10, y leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra,
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, podemos ver claramente en este texto que acabamos de leer las recomendaciones del apóstol a esta iglesia, la cual había sido invadida, tomada por asalto, pudiéramos decir, por este grupo de hombres, los cuales habían salido por las iglesias que Pablo y Bernabé habían estado fundando, guiados por el Espíritu Santo. Y la revelación de la palabra que el mismo Señor le había revelado, para que llevaran el evangelio, las buenas nuevas, a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y a modo de recordar lo que ellos andaban demandando por las iglesias, ellos estaban demandando que para poder ser salvos necesitaban guardar los requisitos, la ley de Moisés, necesitaban ser circuncidados, necesitaban guardar rigurosamente el día de reposo, el sábado. Entonces estarían bien. Otro es que estaban acusando al apóstol Pablo también de ser un falso apóstol, de que él no había sido enviado a predicar, de que no había estado con el Señor. Y él vimos que durante toda esta carta estuvo defendiendo su apostolado, su relación con el Señor y lo que había vivido, la experiencia de lo que sucedió cuando él iba rumbo a Damasco, y luego la separación, el tiempo que estuvo en preparación, y luego cómo se encontró con Santiago, el hermano del Señor, y con Cefas, y fue recibido y confirmado. Y él mismo se señala que es uno de los más pequeños de los apóstoles, y como un abortivo, pero que sí fue enviado a los gentiles a llevar el mensaje, como vimos en el trimestre pasado que estuvimos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo, cómo él fue por todas estas regiones llevando el evangelio de salvación. Estuvimos estudiando parte del libro de los Hechos y la encomienda que el Espíritu Santo le dio a Saulo y a Bernabé, y cómo lo separó y lo envió a la obra para lo cual él lo había salvado. Estos hombres que habían llegado a estas iglesias habían llevado todo esto, y esto había traído mucha confusión, tristeza, pleitos y enfrentamientos entre los hermanos. Porque estas iglesias habían recibido el evangelio, este evangelio que le había traído salvación, que le había traído paz, que le había traído gozo. Y ahora recibir esta noticia y estas personas hacerle entender de que
Lo que ellos habían recibido no era suficiente para ser salvos. ¿Y ahora qué? Entonces teníamos un falso maestro. No, falsos maestros son los que llegaron después, que vinieron a confundir el pueblo. Y todo esto, aparte de las rencillas y la obra de la carne, manifiesta en esto que ya estuvimos leyendo, en los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 5 de Gálatas, y tuvimos por algunos de ellos, de estos vicios de la carne, el domingo pasado. Esto estaba en su más alto uso en esta iglesia. Y producto a esto, parece que el amor entre ellos mismos, que era fruto del Espíritu Santo entre ellos, se había apagado. Y por eso vienen estas recomendaciones, las cuales hoy también nosotros la vamos a estudiar y la vamos a abrazar en el nombre de Jesús. Y él se dirige nuevamente, como vimos el domingo pasado, que él hizo un cambio después de estar reclamando a los judaizantes. Da la vuelta y empieza a hablar con la iglesia, con los hermanos. Y hoy sigue hablando a los hermanos de esta iglesia. Y le dice en el versículo 1, hermanos. ¿Quién es un hermano? Hermano es aquel que es hijo de mi propio padre. Esos son mis hermanos. Esos que llevan mi propia sangre. Esos que fueron lavados con la misma sangre, vestimos la misma ropa espiritual, tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir. Ese es mi hermano, que vivimos en la misma casa, del mismo padre. Ese es mi hermano. Si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quise leer el verso completo porque nos da una idea de que posiblemente el apóstol se esté refiriendo a estas situaciones que se nos presentan a nosotros algunas veces y como que nos atrapan y como que nos escogen desprevenido y no tenemos otra cosa más que ya me fui en rojo. Ay, Señor, y si hubiera venido otro vehículo, me hubiera chocado, se hubiera despegado más rápido aquel que está esperando. Le ha pasado, a mí me ha pasado. Hermanos, y tiene un enfoque, o es que estoy tarde y la luz ya cambió, pero yo creo que yo puedo pasar. Hermanos, si entrando al semáforo, ahí mismo cambia en rojo y el policía que estaba detrás no tiene otra cosa más que hacer que prender las luces y seguirnos. Quizás a alguno le ha pasado. Cualquier coincidencia, cualquier casualidad es pura coincidencia, o como sea. Hermano, si alguno fuere sorprendido, pero la Reina Valera dice, en alguna falta, es como que si usted se diera cuenta de algo que yo hice que no está bien, aquí manda a que usted, que es espiritual, y que yo estoy luchando con esta obra de la carne que todavía está viciada en mí, hermano, usted tiene que, esas palabras tenemos que irla trabajando, hermano Germán. No se puede seguir diciendo así. Esas palabras vamos a cambiarle, estos hábitos. Hermano, si usted se da cuenta, porque muchas veces estamos tan metidos en la situación que ya se nos endureció el corazón y nos da lo mismo. Nosotros
decirlo como no decirlo, hacerlo como no hacerlo. Se nos perdió la sensibilidad. Hermano, se lo voy a pedir aquí. Tengo 29 personas. Yo sé que estamos ocupados mucho y hay muchos que están en la iglesia trabajando ya y están ocupados en la obra del Señor. Pero si usted me ve en alguna falta, hermano, por favor, llámeme. Llámeme, ayúdeme, restáureme. No me deje seguir por ese camino si usted sabe que hay problemas más adelante. Si usted sabe de las consecuencias a las cuales yo más adelante me voy a enfrentar por mis hechos, por favor, deténgame. No me tenga miedo. Ni crea que yo me lo sé todo, que soy tan espiritual. No, hermano mío. Podemos fallar. Podemos equivocarnos. Pero abogado tenemos allá a la diestra del Padre y un hermano que me ama, que es usted, que está dispuesto a jáleme aparte, háleme aparte, llámeme aparte. Dice la palabra del Señor, llámeme aparte, hable conmigo. Si yo no cambio, busque testigos y vuelva y dígamelo. Y si yo no cambio, lléveme al concilio, a la iglesia, pero algo hay que hacer. No podemos quedarnos callados. Esto es parte de la vida cristiana en acción, lo cual debemos de velar los unos por los otros. A eso es que nos está llamando este texto. No a criticar, no a juzgarle de forma condenativa. No. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, yo que soy espiritual, usted que es espiritual, restáureme. ¿Qué significa esto? Que el pecado el cual yo cometí o en la condición en la cual estoy, esto ha venido a traer en mí un estado de destrucción, de degradación. Porque a eso nos lleva la vida pecaminosa, la vida en la carne, a degradarnos, a desluirnos, a descosernos. Hermano, y usted que me ve que yo me estoy destruyendo, que mi hilo se está destruyendo, me estoy descosiendo, hermano, deténgalo, agárrelo. Y agarre la aguja y empiece a darme pinceladas. No deje que el pecado me destruya. No deje que me desluya. Restáureme. Me caí, ayúdeme a levantar. Usted está viendo mi herida, ayúdeme a sanar. No deje que se me infecte. Usted que es espiritual, restauradle en mansedumbre, porque si usted es guiado por el Espíritu, usted lo va a hacer en mansedumbre, considerando o teniendo en cuenta mi misma persona. No sea que más adelante, con mucho cuidado, porque mañana puedo ser yo mismo el que esté montado en el otro lado donde está montado usted hoy. Yo puedo estar ahí mañana. Entonces, dice el versículo 2, sígame ayudando, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ese los unos, el apóstol Pablo, bueno, yo voy a estar refiriéndome a mí. Yo mismo, la carga de mi hermano Rodi Vidal, yo debo de ayudar a llevarla. Yo debo decirle, Rodi, aquí están mis hombros para ayudarte, hermano mío. Pero no Rodi que quiera venir a tirar sus cargas sobre mí, no. Sino yo, como espiritual,
estar en la disponibilidad de sobrellevar la carga de mi hermano Rodi, los unos a los otros, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Hermano, la ley de Cristo la podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento, especialmente en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí encontramos, pero la ley de Cristo, hermanos amados, es esa: el amaros los unos a los otros. El amaros, déjame ver si lo encuentro por dónde fue que yo lo escribí. Yo lo puse por acá. Exacto. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es parte de la ley de Cristo, hermano. La vida en acción. Y el amor de Cristo en mí me va a llevar a accionar y a hacer todo lo que ya leímos en el principio, en el libro de Mateo capítulo 25. Y hermanos amados, lo que estamos estudiando hoy. El amor hacia los demás, que es la ley de Cristo, la cual debemos de cumplir, nos va a llevar a yo llorar con mi hermano, entristecerme por mi hermano si se descarrió y me lo encuentro en Home Depot, y que él me diga que ya está frío, que está apartado, no ha vuelto a la iglesia. Hermano, esto tiene que romperme el corazón. Está afuera el hijo pródigo, está entre los cerdos. Quizás todavía esté disfrutando de los rudimentos que llevó de la casa del padre, pero prontamente se le va a terminar y va a andar como un mendigo en las calles. Esto es parte del amor de Cristo. Yo debo de sentirme herido, dolido, identificarme con él. Verso 3. Porque el que se cree ser algo, esto es por si acaso uno no quiere cumplir la ley de Cristo, uno no quiere sobrellevar la carga de los demás, uno no quiere restaurar a los demás. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 64, versículo 6. Que trapo de inmundicia son nuestras obras. No hemos podido llegar mucho más allá de lo que nos encomendaron a hacer. Nosotros, no siendo nada, nos engañamos a sí mismos. Verso 4. Así que cada uno someta a prueba vuestra propia obra. Cada uno de nosotros someta a prueba vuestra propia obra, lo que hacemos. Y entonces tendremos motivo de gloriarnos solo respecto de nosotros mismos y no de otros. El Señor nos manda a que primeramente nosotros miremos nuestra condición, tener cuidado de nuestra condición. Si es que llegáramos a no poner en práctica la ley de Cristo, que es el amor, y nosotros ignoráramos esto, que era parte de lo que estaba ocurriendo en Gálatas, que algunos que no habían puesto atención a las artes y mañas que el enemigo había infiltrado en la iglesia de Galacia por medio de los judaizantes, parece que estaban criticando a los que ya habían caído, a los que se habían apartado,
Y al verlo, quizás ellos se sentían, oh, que yo no caí, yo estoy firme en la fe, que por el evangelio que el apóstol me trajo, que yo recibí. Tenemos que tener cuidado. Si vemos a un hermano que cayó, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Poner en acción el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Con mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Mano, esto es un anti si alguien quiere aprovecharse. ¿Será que algunas personas toman ventaja de algunos versículos que aparecen por aquí? Quisieran tirar sus cargas a otros, apoyarse demasiado en otros, cuando la palabra del Señor nos manda, nos hace enfocar en otras cosas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Parece que habían pastores allí en la iglesia, los cuales estaban siendo descuidados, los líderes. Y producto a esto, ya que los judaizantes habían llegado allí a alborotarlo todo, los cuales estudiamos que el apóstol Pablo deseaba, ojalá se mutilasen estos que os perturban. Y ya no tenían el valor, aquellos que el apóstol había establecido allí en aquella iglesia para que enseñara, predicara, instruyera, velara por ellos como líderes, como pastores. Estaban siendo descuidados. Y él les recomienda que el que es enseñado, el alumno, el que es enseñado en la palabra, aquel alumno, aquel discípulo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, sostenga. La palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Disculpen que estoy un poquito trasnochado, se me nota quizás. No, quiera Dios que no. Capítulo 25 es la referencia de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La palabra está llamando a la iglesia de Galacia, en este caso, que el que es instruido, el que es enseñado, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que lo enseña, al pastor, al maestro. Quizás muchos pudieran aprovecharse de esto, lo cual no voy a profundizar en ello, pero estamos llamados nosotros, hermanos, a sustentar a nuestro pastor, a nuestros líderes, a los que se esfuerzan en la obra del Señor para trabajar. Lamentablemente, algunos lo que hacemos es criticar, pero no así. Gracias a Dios en nuestra iglesia. Gracias a Dios por nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude. No os engañéis.
Verso 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, esto es dedicarle tiempo a la obra de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y lo que usted quiera añadirle ahí en cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mano, dedicarle tiempo a esto es sembrar la carne. ¿Usted sabe lo que es sembrar? No la siembra que muchas iglesias están promocionando. Si no, usted tomar una semilla y sembrar, sabemos que algo en una buena tierra o muchas veces en cualquier tierra nace una planta de eso que usted ha sembrado y usted puede ser de que vaya a cosechar de esto. Entonces, si le dedicamos tiempo a estas cosas que tienen que ver con las obras de la carne, de esto nosotros vamos a cegar corrupción. ¿Qué es la corrupción? Pudiéramos decir corrosión. Es ese óxido que agarra el hierro y lo va destruyendo poco a poco. Así es el pecado, movido por las obras de la carne en nosotros, nos va tomando y nos va destruyendo poco a poco. No esperemos que hayan vidas fructíferas espiritualmente hablando cuando le dedicamos tiempo a las obras de la carne, las cuales estamos nosotros llamados a matar, a que muera la vida carnal y podamos, con la ayuda del Señor, vivir en el Espíritu y por el Espíritu. De la carne segaremos corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué es sembrar para el Espíritu? Es darle la oportunidad, diría yo, parafraseando, al Espíritu Santo a que obre en mi vida, en mi tiempo devocional, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de estudio de la palabra, poniendo en práctica el amor hacia los demás, lo cual es el mismo Espíritu que nos mueve y abre nuestros ojos espirituales para poder ver las necesidades que hay a nuestro alrededor, sea en la iglesia, sea en la calle, sea en el trabajo, en la casa, entre nuestros familiares. Podemos ver, el Espíritu nos lleva a ver cuando abre nuestros ojos espirituales y nos damos cuenta de estas necesidades. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Y esta vida eterna, ¿qué es? Es estar en Cristo, el cual es la vida. Y esta vida eterna, hermano, no tan solamente nosotros egoístamente querer, ya somos salvos, me quedo tranquilo, callado aquí, no quiero hacer nada. No, la vida cristiana debe ser puesta en acción. Debe llevarse a la práctica, hermano, y eso es parte del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Él pone en nosotros un sentir, hermano, de justicia, una necesidad, la cual no podemos ignorar. Y muchas veces nos airamos cuando estamos delante de situaciones las cuales deben de ser corregidas. Y nos sentimos impotentes al nosotros no poder hacer nada. Pero que Dios nos ayude y podamos nosotros alcanzar ese nivel espiritual y poder identificarnos con las necesidades que especialmente en esta ciudad donde el Señor nos ha traído hoy a vivir la vida en el Espíritu,
podamos, hermanos, dar la mano. Si usted se levanta al junto de los que quizás en la condición de trapos de inmundicia estamos haciendo algo, hermanos, somos más. Y es mi deseo y oración en este día de que hoy despertemos y nos levantemos de esa vida en la carne, la cual estamos alimentando por tanto tiempo. Hermano, paremos ya. Paremos ya en el nombre de Jesús de alimentar nuestra carne. ¿Cómo pudiéramos decir que alimentamos nuestra carne? ¿Usted tiene alguna idea? Si quiere, póngalo ahí en el texto de la transmisión, en el chat de la transmisión. Y más adelante lo estaremos revisando. Pero hermano, hoy es tan fácil alimentar la carne. Y se torna muchas veces, si nos dejamos, tan difícil alimentar al espíritu. Pero tengamos cuidado. ¿Usted sabe cuál va a ganar de todos? Claro que sí, que usted lo sabe. Va a ganar quien usted alimente más. Hermanos, no esperemos que vamos a cosechar buenas cosas cuando estamos alimentando la carne. Pero sí, qué bueno. Esperaremos grandes cosas que surjan en nuestras vidas. Veremos los frutos en nuestra vida cuando le dedicamos tiempo a nuestra vida para que ande en el Espíritu. Que el Señor nos ayude a sembrar para el Espíritu, porque de Él, del Espíritu, segaremos esa vida eterna, la cual debemos, hermanos, de abrazar, la cual en Cristo hemos tenido. Pero tenemos que sembrar para ella. Tenemos que cuidarla, tenemos que cultivarla, tenemos que alimentarla. Tenemos que abonarla. Y esto que estamos hablando aquí abona nuestra vida en Dios, nuestra vida en Cristo. Nuestro diario andar en Cristo es abonado por las buenas obras en las cuales el apóstol Pablo le está instando a esta iglesia. Pero ya esta iglesia no está. Porque esta iglesia fue enfriada por ese problema que llegó allí. Y los hermanos dejaron que llegara. Hermano, que Dios nos ayude a tener visión y darnos cuenta cuando los problemas están por llegar a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras iglesias. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que movernos. Si usted sabe que algo está pasando, especialmente en nuestra congregación, dígaselo al pastor, hermano. No se quede callado. Hable conmigo, no se quede callado. Vamos a hacer algo. Usted sabe que tiene cáncer. Hay que darle quimioterapia. Hay que hacer algo. Tiene gripe, hay que prepararle un buen té con limón, canela y hoja de naranja. Hermano, para arrancarle esa infección en el nombre de Jesús. No nos quedemos quietos. La vida cristiana en acción. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hay muchas cosas que nos pueden cansar. Hay muchas cosas que nos quieren detener. Que llegan a nuestra vida es para que nosotros no hagamos nada más. No, ya yo lo voy a soltar en banda. No lo suelte en banda. ¿Será que somos nosotros los que estamos siendo probados? Para ver hasta dónde resistimos nuestra templanza. El fruto del Espíritu también puede ser probado, hermanos. Y el Señor no ha querido que esa persona ceda todavía, porque es la forma en que Él nos puede mantener en el Espíritu. Porque estamos orando por Él, estamos orando por ella, estamos orando por esto, estamos buscando al Señor. Y esto nos mantiene fuerte y nos mantiene con una vida puesta en acción, cristianamente hablando. No nos cansemos pues, hermanos. Sigamos orando por esa persona. Sigamos dándole, sigamos llamándole, invitándole. No te canses de invitar. Invita a alguien hoy que vaya a escuchar las 7 palabras hoy. Y el domingo tenemos una obra teatral
Vamos a seguir invitando, no nos cansemos. Que no ha ido, no, él va a ir, ella va a ir un día a los caminos del Señor. Él va a cambiar, ella va a cambiar. Posiblemente somos nosotros los que necesitamos cambiar algunas cosas para que el Señor venga y complete lo que Él quiere en nosotros producir. No desmayemos, no nos cansemos. ¿Qué es un desmayo? Usted ya no sabe de usted. Ya usted no piensa en nada. Está desmayado. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Hay un pueblo que está esperando, hermanos, que nosotros nos levantemos a poner en acción la vida cristiana que el Espíritu Santo ha querido formar en nosotros. Hay cosas que deben de suceder a nuestro alrededor y solamente van a empezar a suceder cuando nosotros pongamos esta vida cristiana en acción. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por los que están ahí. Que el Señor nos ayude a poner en acción esta vida, la cual no es teoría, no es acción, no es palabra bonita, no, es acción. Qué pena, que muchos están predicando y cuando salen de ahí van a vivir la vida mundana. No es así. Lo que yo predico en el altar debe de irse para mi casa y yo vivirlo en mi casa. En las noches, yo vivirlo en las noches. Me levanto con ello, me voy al trabajo con ello. Ya no tengo más tiempo para seguir. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir nuestra vida en Cristo, diariamente puesta en acción, poniendo en práctica la ley de Cristo, que es el amor hacia los demás. Y les recomiendo Primera de Corintios capítulo 13. Eso vendría a sellar este tremendo estudio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Señor. Puede ser que sea difícil para muchos y fácil para otros. Dios mío, ayúdanos a vivir la vida en Cristo y no satisfacer los deseos de la carne, no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu, no alimentar la carne, Señor, sino alimentar al Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.